Bé, bona tarda a tothom. Disculpeu aquest endarreriment per temes tècnics. Comencem una mica tard, però bé, primer de tot volia presentar a la ponent d'aquesta tarda, la lletrada de l'Administració de Justícia al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 5 de Vilanova i la Geltrú, la senyora Maria Àries Rodríguez. Bona tarda, benvinguda, Maria, i moltes gràcies per haver acceptat aquest repte d'aquesta tarda per explicar tot el que són les reformes en l'àmbit civil de la llei 125, que, com veureu, en l'àmbit civil doncs, en són unes quantes. Per això la durada del seminari web d'aquesta tarda serà de 2 hores i bé, estic segura que serà del vostre interès, que aprendreu moltíssimes coses. Només us recordaré algun tema així perquè ho sapigueu. La majoria de vosaltres o tots vosaltres teniu els materials ja en el vostre correu electrònic perquè us hem enviat la presentació. Igualment, quan s'acabi la sessió, bueno, demà o demà passat, us la tornarem a enviar. Per tant, no patiu si algú no la té. Us enviarem també la gravació. Aquesta sessió recordeu que s'està gravant i per tant també us enviarem la gravació i per tant també disposareu d'aquest material enregistrat, d'acord? I per últim, també us volia comentar que al final de la sessió, esperem que ens quedi temps, obrirem un torn de paraules doncs, perquè pugueu traslladar els dubtes o les consultes que vulgueu a la lletrada de l'Administració de Justícia, d'acord? Llavors, com tots teniu el micro silenciat, s'hauran de traslladar totes les preguntes a través del xat. Nosaltres, els companys del CECFE, anirem prenent nota de les vostres consultes i quan acabem la sessió, quan la Maria hagi acabat la seva exposició, li anirem traslladant totes les consultes i ella les anirà responent. Si no tinguéssim temps d'acabar, perquè, per exemple, el primer dia que vam fer la modificació en l'àmbit penal, la modificació de la llei 1/25 en l'àmbit penal, ens vam allargar una mica i no ens va donar temps, el que vam fer és que igualment recollim totes les vostres consultes, li traslladaríem a la ponent i al cap d'uns dies us donaríem resposta per escrit. Val? Per tant, no us preocupeu si al final no ens dona temps de respondre a totes les preguntes perquè tindreu la resposta ja sigui avui mateix o si no per escrit d'aquí uns quants dies. D'acord? Bé, jo ja no prenc més temps a la ponent. L'última coseta. Hem quedat abans que cap a les 5 més o menys faríem un descans de 4 a 5 minuts per si voleu fer un cafè o el que vulgueu i després us demanarem puntualitat perquè us torneu a connectar i reprenem la sessió. D'acord? Doncs moltíssimes gràcies per la vostra participació i sobretot moltes gràcies, Maria, per la teva ponència. Endavant, quan vulguis. Pues muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde, a esta hora. Qué hora mala, me vais a permitir que os tutee, ¿vale? Vamos a pasar este ratito juntos y mi intención es que clarificar y que os ayude en la hora de desempeñar vuestro trabajo a diario, ¿de acuerdo? He hecho este PowerPoint con cariño y enfocado a eso. Voy a repetir cosas que ya sabíamos, pero creo que es importante repetirlas y en negrita veréis qué es lo que ha sido las reformas. Bueno, pues nada, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la reforma habida en el título primero del libro primero, en el artículo 19. Ya sabemos que las partes están facultadas para disponer del objeto del juicio y podrán renunciar, desistir, allanarse, someterse a arbitraje, y aquí viene la novedad, o a cualquier otro medio adecuado de solución de controversia, siempre que la ley no lo prohíba. Este es el famoso más que tenemos ahora nuevo y que luego veremos el artículo 264.4, donde se exige como requisito previo de procedibilidad acreditar haber llevado a cabo esta actividad negociadora previa al procedimiento judicial. Bien, esto se permite tanto en la primera instancia como en la ejecución y en los recursos, siempre que no haya sido señalado el día para la deliberación, la votación y el fallo del recurso de casación. Mientras tanto, se permite esto, se permite que las partes puedan llegar a un acuerdo, ¿de acuerdo? Ellas pueden solicitar la suspensión del procedimiento para someterse a esta mediación previa, o la novedad también del artículo 19.5, tanto el juez como el letrado de la Administración de Justicia, cada uno en el ámbito de sus competencias, podrán derivar a estos medios adecuados de solución de controversia cuando concurran circunstancias que posibiliten una solución del conflicto. Y especialmente, ya lo veréis más adelante, cuando no haya sido posible llevar a cabo esta negociación previa porque, por ejemplo, no se conocía el domicilio de la otra parte o el medio en el que podía ser citada.
Pues bien, se requiere para que tanto el juez como el letrado deriven a este medio adecuado de solución de controversias, se requiere que las partes presten su conformidad. Se podrá hacer en resolución que puede dictarse de forma oral y las partes pueden pedir la suspensión. Ojo y cuidado en los supuestos de que se recoge el artículo 7 bis de las personas mayores. ¿Y qué entendemos por personas mayores? Pues este precepto establece que son las mayores de 80 años, pero también a partir de 65 años que lo soliciten. Por tanto, tenemos que para poder derivar el juez, el tribunal o el letrado a un medio adecuado de solución de controversias, a lo que es una mediación, requerimos una resolución motivada cuando concurran determinadas circunstancias, que podrá ser oral. Cuando concurran circunstancias, como decimos, que hagan posible, nosotros vemos que las partes, por su actitud, pueden llegar a un acuerdo y estas, a su vez, deben de quererlo. Y ojo, cuidado, las personas mayores de 80 años, las personas mayores de 65 años, siempre en aras de garantizar la igualdad. El artículo 22 ya recoge la satisfacción extraprocesal, como todos sabemos. Se establece que si alguna de las partes mantiene el interés, la subsistencia de ese interés legítimo, bueno, pues se convoca la comparecencia y se decide mediante auto. Muchas veces sucede que nos presentan el escrito y nos dicen, no, no, yo estoy de acuerdo, pero las costas, lo que haremos en este caso es que previa audiencia de la otra parte, se dictará por el juez un auto y en este se acordará el final del procedimiento y se decidirá sobre las costas, pudiéndose estar a lo dispuesto en el artículo 395, que más adelante veremos en el caso de mala fe o abuso del servicio público de justicia, precepto que se ha introducido en el artículo 247, muy interesante y que, bueno, luego ya lo veremos. Ya teníamos que el procurador en el artículo 152.1 segundo puede realizar los actos de comunicación. Pues bien, ahora recoge también el artículo 23.4 que puede realizar los actos de cooperación y auxilio y actividades materiales de ejecución que le sean expresamente delegadas por el juez o el tribunal. ¿Y dónde se van a acordar estas? En el auto despachando ejecución. Pregunta, en el caso de que lo solicite más adelante del procedimiento, pues no habría tampoco problema, se podría acordar mediante providencia en que llevar a cabo estas materiales del proceso, estas actividades materiales del proceso de ejecución. Ahora bien, se requiere la petición de la parte ejecutante y ojo que pone el consentimiento informado de la persona representada. ¿Qué tendrá este procurador para llevar a cabo esta tarea? Pues tiene capacidad de certificación y dispone de las credenciales necesarias que se le darán. Su actividad se realiza de forma personal e indelegable y se impugnará ante el letrado de la Administración de Justicia, estando sujeto a lo dispuesto en los artículos 452 y 453. Es importante decir que cuando el procurador lleva a cabo estas actividades materiales de ejecución, no necesita, para acreditar ante la oficina judicial que ha llevado a cabo estas actividades, no necesita que el escrito vaya firmado por el abogado, por el director técnico del procedimiento. Ahora bien, deberá comunicárselo. Igualmente, el artículo 25 ya ha suprimido el apartado 3 que disponía que no podrán realizarse mediante procurador los actos que conforme a la ley deban efectuarse personalmente por los litigantes. Esto se ha suprimido y se establece que los procuradores que ostenten la representación de un litigante beneficiario del derecho a asistencia jurídica gratuita le representan de ordinario en todos los actos procesales. ¿De acuerdo? Y bueno, como contrapartida a ese derecho que tiene el procurador, más bien la parte ejecutante de realizar las actividades materiales de ejecución, se traduce también en la obligación de llevarlas a cabo cuando así la parte a la que representa lo haya solicitado y se le haya encomendado por parte del tribunal. Lo que os comentaba del artículo 31, la no necesidad de que el escrito vaya firmado por el abogado cuando se acredite
esta actividad de ejecución por parte del procurador, siempre y cuando, obviamente, deberá comunicárselo, que para eso es el director técnico. El artículo 32.5, que muchas veces con el tema de las tasaciones de costas lo tenemos ahí un poco, unos hacemos una cosa, otros hacemos otra. Lo que viene a decir es, en el caso de condena en costas, cuando no sea preceptiva la intervención de abogado y procurador, no incluiremos los derechos y los honorarios devengados por uno y otro, salvo temeridad. Esto ya lo teníamos. Y si recordamos, aquí nos rige, en el caso de la temeridad, nos rige el límite del artículo 394.3 del tercio de la cuantía del procedimiento. Pues bien, ahora también añadimos el abuso del servicio público de justicia. Concepto que me encanta porque a todos se nos ocurrirá más de uno o dos casos en los que vemos que puede haber este abuso del servicio público de justicia, en el que tampoco va a regir el límite del 394.3 y en el caso de que el domicilio de esta parte beneficiada esté en partido judicial distinto. Aquí, como sabéis, ya hay diferentes criterios. Yo, por ejemplo, pese a que el procedimiento es digital, yo sí que taso costas. Si el domicilio está en un partido judicial distinto, yo taso costas. Se añade en materia de consumidores y usuarios también cuando no sea preceptivo la intervención de abogado y procurador, pero este consumidor se ha servido de sus servicios y hay condena en costas de la parte contraria cuando haya habido un intento de reclamación extrajudicial previo. También incluiremos la minuta del abogado y la cuenta del procurador y, ojo, sin el límite del artículo 394.3, que recordemos que es que no podrá superar el tercio de la cuantía del procedimiento. La competencia de los juzgados de paz ha elevado las cuantías de los procedimientos de los que conocen, los verbales se eleva a cuantía no superior a 150 euros y los de conciliación a una cuantía inferior a 10.000 euros. ¿De acuerdo? Siempre en los términos previstos en la Ley 15/2015. También establece la posibilidad de los actos de conciliación del artículo 804 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que recordemos que son aquellos, el requisito previo para interposición de querella por calumnia e injurias contra particulares, en las que se requiere ese intento de conciliación, ese certificación de haberse llevado a cabo la conciliación o de haberse intentado sin efecto. Si bien se requiere que el hecho haya acaecido en el municipio y que la persona requerida tenga allí su domicilio, esto como cualquier acto de conciliación, pero también que el hecho haya acaecido en el domicilio. El artículo 49 bis, el hecho de que cuando estamos en primera instancia, en un juzgado de primera instancia, tramitando un procedimiento civil, tenemos conocimiento de la comisión de un delito, de un hecho de los que recoge el artículo 1 de la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género, ojo, que haya dado lugar a la incoación de un procedimiento penal o a la adopción de una orden de protección en un juzgado de violencia sobre la mujer. ¿Qué hacemos? Pues nos inhibimos. Maravilloso, esto nos encanta a todos, pero nos inhibimos siempre que no haya dado inicio material la vista o la comparecencia del procedimiento civil o contencioso de jurisdicción voluntaria. Es decir, aquí se establece cuándo nos podemos inhibir, siempre que no haya comenzado la vista o las comparecencias, ¿de acuerdo? Y siempre que el hecho haya dado lugar a la incoación de un procedimiento penal o a la adopción de una orden de protección. Este artículo 155, encardinado en los actos de comunicación, ha sido modificado y, a mi parecer, con buen criterio. El Real Decreto 6 del 2023 ya lo modificó, pero a mi entender era demasiado estricto y no tan garantista. Lo que viene a decir es, cuando la persona esté obligada, ya sea legal o contractualmente, a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia, el acto de comunicación se realiza de conformidad con lo establecido en el artículo 162. Hasta ahí bien. Pero, ojo, si se trata de el primer emplazamiento, la citación o la realización intervención personal de las partes y transcurren 3 días sin que conste el acceso al sistema, ¿qué pasaba?
que nos íbamos directamente al TEJU. Esto se ha modificado con esta ley y primero vamos a intentarlo en virtud según lo dispuesto en el artículo 161. Y luego ya, si haya sido infructuoso, vamos a ir al TEJU. Esto se ha matizado. Quiero aprovechar esto porque hoy ha venido una comunicación. Hay que tener bien introducidos los datos, los DNIs y los NIF en el sistema de gestión. Ha venido esta mañana a colación de que si no está bien introducido, cuando intentamos notificar por Noticat, la persona se mete con su identificación, no tendrá ningún acto de comunicación porque se lo habremos mandado a otro, al DNI o al NIF que tenemos en el sistema de gestión. Ojo con esto, ¿de acuerdo? Pues tenemos la persona jurídica que viene obligada a relacionarse por medios electrónicos, pues se le notifica por medios electrónicos. Cuando se trate del primer emplazamiento, la citación o la realización, una intervención de carácter personal que tenga que realizar, hacemos lo propio por medio electrónico. Si transcurren 3 días y no consta el acceso al sistema, vamos a enviarlo al domicilio. Que ahí ya es infructuoso, vámonos al TEJU. ¿De acuerdo? El artículo 163 añade, bueno, los actos de comunicación los realiza el SAC en las poblaciones en las que tenemos la suerte de que haya SAC, salvo que le corresponda al procurador en los supuestos que hemos visto. ¿De acuerdo? También se establece novedad, el juicio verbal ha tenido algunas novedades que son importantes. Vamos a intentar verlas todas para que podáis a la hora de tramitar tenerlo claro, ¿de acuerdo? Voy a intentar hacerlo lo más resumido posible. Bueno, se recoge la posibilidad de dictar oralmente sentencia, esto nos puede sonar también como en los delitos leves. Bueno, pues se puede dictar sentencia al juicio verbal. ¿Cuándo? Ojo, siempre que intervenga abogado. Cuando no intervenga abogado en el juicio, no se podrá dictar la sentencia verbal. ¿Qué se recogerá? Pues lo que se recoge en una sentencia, pero de forma oral. Las pretensiones, las pruebas propuestas y practicadas, la declaración de hechos probados, la fundamentación jurídica y el fallo. Esto no obsta a que la tengamos que redactar. Las partes, igual que en el delito leve, pueden manifestar su voluntad de no recurrir, pues entonces será firme. ¿El plazo para recurrir cuándo empieza? ¿Desde que se dicta oralmente? No, desde el día siguiente en el que se notifica la sentencia redactada. Esto es, bueno, pues es importante y lo que nos tiene que quedar claro es que existe esta posibilidad de dictar oralmente la sentencia, pero que luego hay que redactarla y que el plazo para recurrir va a empezar a contar al día siguiente de que se haya notificado esta resolución redactada. Una importante novedad en materia de costas recogida en el artículo 244. ¿Qué hacemos cuando tenemos la tasación? Traslado a las partes, transcurso del plazo de 10 días y aprobamos si no han sido impugnadas, ¿verdad? Pues se establece la posibilidad de que el condenado en las costas pueda solicitar la exoneración o la reducción de estas costas. ¿Cuándo? Pues cuando hubiere llevado a cabo una propuesta en cualquiera de los medios adecuados de solución de controversia a la que hubiera acudido, que hubiese sido rechazada por la otra parte y la resolución sea sustancialmente igual. Entendemos cuál es la voluntad del legislador aquí, ¿no? Ojo, si yo le he requerido, he hecho una propuesta, usted no ha ido y la resolución es similar a la propuesta que yo he hecho, ¿de acuerdo? Si hay una condena en costas, puedo pedir esa exoneración o la reducción. También puede ser cuando la propuesta la haya hecho un tercero imparcial, un tercero neutral o imparcial. ¿Qué vamos a solicitar? ¿Qué se requiere a esta parte que nos insta la exoneración o la reducción? Que la solicite, por supuesto, y que aporte la documentación íntegra referida a esa propuesta para que se pueda ver si efectivamente, obviamente, es similar a la resolución. Esta propuesta, ya lo veremos más adelante, el ámbito de los más es confidencial, ¿de acuerdo? Si bien aquí cede. Ya lo pongo aquí, que en este momento procesal estará dispensada esa confidencialidad y solo a estos efectos. Si no se presenta esta documentación,
podemos requerir para subsanar. Y si no la presenta, pues inadmitimos directamente, ¿de acuerdo? Por decreto, susceptible de recurso de revisión. ¿Cómo vamos a tratar esta petición de exoneración o reducción? Pues le damos traslado a la otra parte por 3 días. Esta, si la acepta, hacemos el decreto, fijamos la cuantía y si no nos dice nada en esos 3 días, lo tenemos por una conformidad tácita y dictamos igual el decreto. Que la parte favorecida no acepta esta reducción o exoneración, damos cuenta al juez o al tribunal que resolverá por medio de auto. Si es procedente la reducción, deberá establecer cuál es el porcentaje de esa reducción. Cabe recurso de reposición y una vez resuelto esto, ahora ya vamos a resolver sobre las impugnaciones por indebidas y por excesivas. Se suprime también el trámite en el artículo 246 que tenemos cuando nos impugnan por excesivas. Bueno, ya sabemos, si impugnan por indebidas y excesivas, tramitamos a la vez, si bien la resolución de las excesivas quedará en suspenso hasta que resolvamos sobre las indebidas. Contemos que ya tenemos resuelto todo tema reducción, exoneración, si son debidas o indebidas, y ahora vamos a las excesivas. ¿Qué ocurre aquí? Cuando el letrado no acepta la reducción de la otra, no acepta la cantidad propuesta por la otra parte, pues vamos a remitir testimonio al colegio profesional, al ICAP, aquí en este caso, para que nos haga un dictamen. Bueno, pues este dictamen se efectúa en los supuestos del artículo 438 bis, que son aquellos del pleito testigo, que están incardinados en los procedimientos del artículo 251.14, que son estas acciones individuales relativas a condiciones generales de la contratación que todos tenemos, tantas en los juzgados de primera instancia. ¿Qué sucede aquí? Pues que si ya el colegio ha emitido un dictamen, si no hay unas circunstancias distintas que aconsejen que se emita otro, pues ya no hace falta, ¿vale? Ya no hará hace falta repetir el testimonio. De hecho, esto yo creo que hemos tenido una avalancha exagerada de resolver estos incidentes y de mandar testimonios. O sea, que parece que esto haya sido una petición y es comprensible, porque era todo lo mismo y todos los dictámenes venían exactamente en lo mismo y la misma cantidad. Pues que sepáis que es así, que en el caso de la impugnación por excesivas, cuando se trate de estos procedimientos de acciones individuales relativas a las condiciones generales de la contratación, cláusula abusiva, tarjetas revolving, aquí, si no hay unas circunstancias que aconsejen que se remita al colegio para que vuelva a emitir dictamen, pues no lo emitimos. Se suprime también, importante, la condena en costas en estos incidentes, salvo que se utilice, que se use, más bien que se abuse del servicio público de justicia, ¿vale? Se suprime la condena en costas, salvo si se obra con abuso del servicio público de justicia, que obviamente habrá que declarar. El artículo 247 es un artículo que a mí me encanta y que todos debemos tener muy presentes, porque igual que nosotros tenemos la obligación de trabajar conforme a las normas de la buena fe procesal, las partes también la tienen. Establece la obligación de las partes de actuar conforme a las reglas de la buena fe. Y ojo, inadmitir las pretensiones incidentes que se hagan con abuso de derecho o entrañen fraude de ley procesal, hasta el punto de la posibilidad de imponer multas que oscilan de los 180 a los 6.000 euros cuando se conculque esa buena fe procesal o se actúe con abuso del servicio público de justicia. Aquí nos mete este concepto. Este concepto que ya, como decía antes, yo creo que todos tendremos en la cabeza varios procedimientos en los que decimos, ostras, esto otra vez pidiendo esto, pues que sepáis que hay una vía y es esta, la de imponer las multas. ¿Cómo lo haremos? Pues abriendo una pieza, la multa de 180 a 6.000 euros, y se tiene en cuenta, como en todos los supuestos en la hora de imponer la multa, pues la capacidad económica del infractor y la reiteración en la conducta. Y ojo, si se tratase de asistencia jurídica gratuita, vamos a comunicarlo a la comisión. ¿De acuerdo? Que sepáis que, bueno, ya me imagino que lo sabéis, que este artículo existe, que lo habréis aplicado en algunos casos, pero que es exigible a las partes actuar conforme esta buena fe procesal.
y obviamente la prohibición del abuso del servicio público de justicia. Vamos a entrar dentro de lo que son las disposiciones comunes a los procedimientos declarativos en el ámbito del juicio verbal. Esto lo he puesto además en mayúscula porque yo no sé si habré resuelto la semana pasada 4 o 5 recursos con lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Cuándo podemos impugnar la cuantía del procedimiento o la clase del juicio por razón de la cuantía? Señores, hay un trámite en la ley que ya es un cauce en la ley. Estos recursos son para inadmisión. Tú no me puedes o usted no me puede recurrir un decreto de admisión por razón de la cuantía. Usted lo tiene que hacer en la contestación de la demanda, tanto en el juicio verbal como en el juicio ordinario. ¿Cuándo lo vamos a resolver? En el juicio verbal, en el trámite, en el auto que establece el artículo 438.10, que luego entraremos en profundidad porque es reforma y quiero que os quede además bastante claro de qué se trata el traslado que hay que hacer a las partes y todo, para que así facilite a la hora de trabajar. Y en el ámbito del procedimiento ordinario, igual, la impugnamos en la contestación. ¿Dónde la vamos a resolver? En la audiencia previa. Yo estos recursos todos los desestimo, pero es que deberían haberse inadmitido, porque ya digo, es que la ley ya establece el cauce por el que tiene que hacerse esa impugnación de la cuantía o del juicio por razón de la cuantía. El artículo 264, que ha introducido el requisito este previo de procedibilidad. Veis que he copiado otra vez el artículo completo, pero bueno, me gusta un poco también refrescar las ideas, ¿de acuerdo? ¿Qué documentos hay que acompañar? La certificación del registro electrónico de apoderamientos judiciales, el número de referencia o incluso el código seguro de verificación. No nos aportemos ya la escritura de apoderamiento, ¿no? Si yo lo que necesito es el certificado del REAC o el número de referencia o el código seguro de verificación. Los documentos que acreditan la representación que el litigante se atribuye y los documentos que acreditan el valor de la cosa litigiosa a efectos de competencia y procedimiento. Pues bien, llegados hasta aquí, lo que es la estrella de la reforma. ¿Qué requerimos? Pues el documento que acredite haberse intentado la actividad negociadora previa a la vía judicial, cuando la ley lo exige. ¿Y cuándo lo exige la ley? Pues en todos los procedimientos previstos en el libro segundo y en los especiales del libro cuarto. Las excepciones las recoge la Ley Orgánica 1 del 2025 y las vamos a ver a continuación. Pero quiero que quede claro, esto es un requisito previo de procedibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no vale que se lleve a cabo una vez se ha presentado la demanda. No, no. Al juzgado ya hay que venir con los deberes hechos y ya hay que venir con este intento previo de actividad negociadora, salvo, como recoge el precepto, o que bien se efectúe, sea un procedimiento en los que se efectúa, o bien que no se haya conocido el domicilio de la parte demandada o el medio por el que puede ser requerido. ¿Qué hacemos en estos casos? Pues una declaración responsable en este sentido. No se ha llevado a cabo ante la imposibilidad por desconocimiento del domicilio de la parte demandada o el medio por el que puede ser requerido. ¿De acuerdo? Lo que quiero que quede claro es que esto no es un requisito, no, subsáneme y lo hacemos lo hacemos y lo aportamos con fecha posterior. No, no. ¿Es subsanable? Sí. ¿Qué es subsanable? Que lo acrediten, pero lo que es la actividad negociadora ya se tiene que haber realizado antes de la interposición de la demanda. ¿Vale? Esto es importante que nos quede claro. No hay que, y si no, inadmisión. Damos cuenta para inadmisión. Es tajante el precepto, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la finalidad teleológica del legislador, de la norma? Pues, pues intentar que las partes lleguen a un acuerdo, a una mediación. Aquí lo que se fomenta es eso. Y se castiga, digamos, entre comillas, a la parte, bueno, pues que la ha rechazado sin causa. Ya lo veremos en materia de costas y en materia de allanamiento también, ¿vale? ¿Cuáles son las materias? Bueno, sí, otra cosa que quería comentar y que antes también dije, la confidencialidad del procedimiento negociador y de la documentación. Acordaros, excepto cuando se solicita la exoneración o la reducción en el caso de las costas y solo a esos efectos, ¿vale? ¿Qué no es confidencial? Pues el hecho de si las partes han acudido o no y el objeto. El objeto
hay que mirarlo porque ha de ser coincidente con la con la petición de la parte, si bien se permite que varíe alguna pretensión. ¿De acuerdo? Hay que tener claro esto, hay que tener claro que el procedimiento negociador es confidencial, la documentación que se utiliza en él también. Voy más allá, y esto me gustaría que lo reflexionarais, porque yo ahora mismo tengo también dudas. ¿Qué hacemos si se presenta una conciliación al juzgado? Como requisito previo se puede hacer también, presentarla ante el LAJ. Sabemos que las conciliaciones, si se dispone de los medios, hay que grabarlas, el artículo 145 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Pero en este caso, ¿grabaríamos? Lanzo la pregunta para que lo penséis, ¿vale? Habida cuenta de que es un proceso confidencial. ¿Qué haríamos? ¿Grabamos? ¿No grabamos? A ver qué os parece. ¿Cuáles son las materias que expresamente se incluyen? Os la he puesto aquí, así importante y que quiero que os quede bien. En el caso de la adopción de las medidas del artículo 158 del Código Civil, que son aquellas que son las de proveer las necesidades futuras, los alimentos, evitar perturbaciones, las privaciones de la patria potestad. Estas no requieren este requisito previo de procedibilidad. La tutela sumaria, la tenencia o posesión de una cosa o derecho tampoco lo requiere el juicio cambiario, ojo, el juicio cambiario tampoco, las medidas preliminares, las cautelares tampoco, los expedientes de jurisdicción voluntaria no se requiere salvo la excepción de los expedientes de intervención judicial en el caso de desacuerdo conyugal, en el desacuerdo de la patria potestad y en la administración de los bienes gananciales. En estos tres sí se requeriría. Aquí lo tenéis para leer un poquito, bueno, pues lo que expresamente la ley exceptúa. He puesto aquí, se reunieron los letrados, nos reunimos los letrados de la Administración de Justicia en Barcelona un poco en aras a unificar criterios, ¿no? Cuando íbamos a pedir, fuera lo que ya establece la ley, que obviamente eso es inamovible, pero bueno, fuera de esto, ¿cómo lo íbamos a hacer? Os he puesto aquí un poco a lo que se llegó y al final de las diapositivas, en conclusiones, también os he puesto, por si tuvierais que derivar o necesitáis algún teléfono, os he puesto las direcciones de email aquí en Cataluña y los teléfonos. ¿Qué se quedó en este fórum? ¿Qué se acordó? Pues se acordó que no se exigiría cuando se interponga la demanda reconvencional, porque ya con la demanda ya se ha tenido que intentar en este acto de conciliación previo. Cuando se interponga la demanda del procedimiento ordinario por oposición al monitorio, ya contamos que para la interposición del monitorio ya ha habido este intento de conciliación previa y la interposición de la demanda del procedimiento ordinario o transformación en juicio verbal por oposición. Aquí no lo vamos a requerir. ¿Cuándo sí vamos a requerirlo? Pues en el caso de medidas cautelares coetáneas por no estar excluido. En materia de familia, pues en materia de familia se acordó que solo se exigiría cuando comenzara el procedimiento como medidas previas y se interponga la demanda del procedimiento en el plazo de los 30 días siguientes. También en el ámbito del artículo 102 y 103 del Código Civil también se requerirá. De acuerdo, el artículo 102 lo hago así un poco refresco. Lo que trata es de el cese de, bueno, se presume que los cónyuges ya no viven juntos, cesa la posibilidad de vincular bienes privativos del otro en el ejercicio de la potestad doméstica y la revocación de los poderes que los cónyuges, los consentimientos que los cónyuges se hubieran dado. He puesto esto aquí porque se exceptúa, lo he reiterado, se exceptúa las medidas del artículo 158. Aquí no vamos a exigir este requisito previo de procedibilidad porque es que además lo exceptúa la ley. ¿Cuáles son los medios de acreditar? Pues yo, no sé vosotros, pero yo precisamente hoy estaba viendo un buromail y me las he visto negra y complicada para ver si le había llegado o no le había llegado el contenido. Pero bueno, tendremos que irnos acostumbrando a esto. Yo a la hora de minutar lo miro y la verdad es que me está costando porque muchas veces vienen cifrados o vienen los códigos hash y es un poco complicado. Si no lo veo claro, les requiero que me lo clarifiquen, que me lo aporten documentalmente y ya está. Medios de acreditar, pues el mail certificado, que es el buromail, el burofax, el correo certificado, siempre que conste el contenido. Vamos a usar el sentido común. Nosotros tenemos que saber si le ha llegado y el contenido, es decir, la recepción y el contenido.
Si bien sí que se quedó que no se aceptarían conversaciones de WhatsApp, teléfono, mensaje. Otra cosa importante también para que la penséis, en el caso de que haya un contrato de arrendamiento, por ejemplo, en el contrato de arrendamiento ya se pone el domicilio a efectos de notificaciones. ¿Qué hacemos en el caso de que este intento previo de conciliación no se haya remitido a uno de estos domicilios? ¿Qué haríamos? Pues yo personalmente daría cuenta para inadmisión. Si ya estamos diciendo, oiga, en el caso de que haya alguna controversia entre las partes, estos son mis domicilios a efectos de acto de comunicación. También miro eso a la hora de minutar. Miro si hay algún domicilio que se haya establecido por las partes para llevar a cabo los actos de comunicación y miro si concuerda con el que la parte ha intentado el requerimiento. El artículo 399.3 establece además exprofeso que se requiere la descripción del procedimiento del proceso negociador. Yo me he encontrado un montón de demandas que sí te aportan el burofax, pero no te han hecho alusión alguna a lo que ha sido la descripción del procedimiento. No, oiga, me la hace, o sea que le requiero. Y lo que hablábamos antes, debe haber una identidad entre lo que ha sido el objeto del MAS. Por eso esto debe de aportarse. ¿De acuerdo? Para que podamos valorar si hay esta identidad en lo que es el objeto del medio adecuado de solución de controversia, intento de llegar a un acuerdo y lo que ahora estoy solicitando en la demanda, si bien pueden variar pretensiones. No vamos a ser tan rígidos. La subsanación, lo que comentábamos antes, ha de ser anterior a la presentación de la demanda. Lo que es subsanable es la acreditación documental, pero de que ya se ha llevado a cabo antes de la presentación de la demanda. No me dicen ahora que aporte esto y me voy a ir ahora a requerir con fecha posterior a la presentación de la demanda. No, esto había que hacerlo antes. El artículo 439.5 recoge además en los supuestos estos que tenemos un montón de cláusulas suelo, de condiciones abusivas, cuando se reclame una cantidad indebidamente satisfecha por el consumidor en el marco de estas cláusulas suelo u otras abusivas solicitando la nulidad, se requiere, no se admitirá cuando no se acompañe el documento que justifique haberse llevado a cabo esta reclamación previa. ¿En qué ámbito? Pues en los contratos de préstamo u otros garantizados con hipoteca inmobiliaria. Aquí se recoge además y el procedimiento cómo ha de ser, que luego entraremos un poco más en detalle, pero ya como pincelada, aquí se recoge expresamente. En el caso de reclamar cantidades por cláusulas abusivas, por cláusulas suelo, debemos requerir antes a la persona física jurídica concesionaria del préstamo y ésta podrá optar por aceptar haciendo un cálculo y desglosando la cantidad y pronunciándose sobre el carácter abusivo o podrá rechazarlo. Ya veremos en el caso de que no conteste lo que pasará. He introducido aquí por orden, bueno, el perito se ha añadido que ha de ser experto acreditado en la materia. En materia de costas, lo que hemos modificado, he copiado el artículo más de lo que se ha modificado por un poco meternos en contexto. ¿Qué tenemos? Cuando hay una estimación total, la condena en costas a la parte cuyas pretensiones se hayan visto totalmente rechazadas, salvo que el hecho o el caso ofreciese serias dudas de hecho o de derecho. Ahora bien, y aquí tenemos la novedad. No obstante, cuando sea preceptivo participar en un MAS porque lo haya establecido la ley o porque se haya derivado por el juez o el letrado vía artículo 19.5 que antes vimos y se haya rehusado expresamente con actos concluyentes, no habrá pronunciamiento a favor de esta parte. Es decir, se le está castigando. ¿Os dais cuenta? Esta parte que las costas serían a su favor, pero ha rehusado participar en este acto de conciliación. Y ojo, expresamente o por actos concluyentes. Sensu contrario, desestimación o estimación parcial. Ya sabemos que cada parte abona las costas, sus propias costas y las comunes por mitad, salvo que haya méritos para imponérselas a uno u otro. Ahora bien, se podrán imponer igualmente a la que no hubiese acudido sin causa al MAS. ¿De acuerdo?
Aquí lo que se trata es eso, de que, oiga, si yo le he requerido, he intentado que lleguemos a un acuerdo, de alguna manera se está penalizando y se está intentando fomentar pues que las partes pues lleguen a ese acuerdo vía extrajudicial o lleguen a ese acuerdo, por lo menos, mejor dicho, lo intenten. Las pretensiones inestimables las valoraremos en 24.000 euros. Esto se ha elevado de los 18.000 a los 24.000, salvo la complejidad del asunto. Esto lo tiene que disponer. Aquí es lo que valorábamos, ¿acordabais cuando os decía lo del tercio? En el caso de la condena en costas, cuando no sea preceptiva la intervención de abogado y de procurador. Aquí, si la cuantía del procedimiento son 3.000 euros, no puede exceder del tercio, sin contar el IVA. ¿De acuerdo? Aquí es donde iría. También, como novedad, surgían problemas cuando asistencia jurídica gratuita y el titular de la asistencia jurídica gratuita era el beneficiario de esa condena en costa y el abogado y procurador nos pedían que les hiciéramos el ingreso. Bueno, pues ahora ya se prevé. Si hay condena en costas, el beneficiario es el titular de asistencia jurídica gratuita, vamos a entregarle a esos profesionales el dinero a ellos. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que comunicarlo por parte de la oficina judicial a los respectivos colegios, así como estos deberán devolver las cantidades que anticipadamente con cargo a fondos públicos que hubieran percibido. O sea que aquí ya no soluciona el problema, ya no hay que quebrarse más la cabeza porque sí. Si el favorecido es el titular de asistencia jurídica gratuita, vamos a entregarles a esos profesionales los mandamientos de pago, hacerles las transferencias, comunicándolo, por favor, a los colegios profesionales que se ha abonado en concepto de costas la cantidad de tanto o cuanto. El artículo 395 en cuanto a la demanda, al allanamiento, ¿qué sucede cuando el demandado se allane antes de contestar la demanda? Ya sabemos, no hay costas, salvo mala fe o abuso del servicio público de justicia. Volvemos a encontrarnos con el abuso del servicio público de justicia. Esto se tiene que establecer. Ahora voy a poner un ejemplo, yo creo que muy claro y que tenemos en la práctica habitual. ¿Cuándo hay mala fe? Pues cuando se haya requerido al demandado para el cumplimiento de forma fehaciente y justificada. Este hubiese rechazado el acuerdo ofrecido o la participación. Y aquí el ejemplo. ¿Cuántos tenemos del artículo 150.114, estas acciones individuales de condiciones generales de contratación, en el caso de las tarjetas revolving o los micropréstamos que el demandado dice, me allano, no condena en costas? En estos casos, ha habido antes un requerimiento previo por parte del demandado que, ojo, lo tiene que haber. Ya lo recoge el artículo 439.5, lo tiene que haber. Y ahora se viene a allanar porque antes no hemos llegado a un acuerdo. Pues aquí, bien, no obstante, yo los jueces y los magistrados con los que he trabajado en Barcelona estaban imponiendo las costas, en estos casos. Es que está claro, si yo he requerido, hemos llegado hasta aquí y luego se allana, pues lo recoge el precepto. ¿De acuerdo? Espero que cojáis el concepto, sobre todo lo que es la finalidad de la norma, lo que se trata con esto. Los datos a consignar en la demanda, además de lo que ya teníamos, la circunstancia de identificación de las partes, los domicilios, ¿qué más? Pues necesitamos el email y el número de teléfono. Y cuando la parte venga obligada a relacionarse electrónicamente, pues eso, el email y la dirección de correo electrónico. Esto hay que requerir. Si no viene, hay que requerir. Nos va a facilitar mucho, además, la tarea. Se deberán guardar las garantías que establece el artículo 162 siempre. ¿Qué recoge también el artículo 399.3? Hay que hacer constar la descripción del proceso de negociación previo. Y si no lo hace, venga, vamos a requerir de subsanación. Lo he vuelto a poner aquí porque es que me parece importante, además, sobre todo quiero que quede claro que esto ya tiene que venir hecho previo a la interposición de la demanda, este requisito previo. Y si no obviamente, si lo que falta es la descripción del procedimiento, del proceso de negociación, pues se les requiere, lo harán y sin más, admitimos. La audiencia previa, ¿qué finalidad tiene? Pues intentar que las partes lleguen a un acuerdo o transacción.
resolver o examinar las cuestiones procesales que tengan por objeto optar la prosecución del procedimiento, obtener una sentencia sobre el fondo, fijar con precisión el objeto del procedimiento, proposición y admisión de pruebas. Y ojo, que las partes pueden pedir ellas la suspensión para someterse a cualquiera de estos medios de solución de controversias en virtud del artículo 19.4. Examinará el tribunal los requisitos de capacidad y poder de disposición y si llegan a un acuerdo, este acuerdo se homologa, nos vamos a ejecución si no se cumple. Tiene efectos ejecutivos. Cuando el procedimiento lo hemos suspendido porque las partes así lo han solicitado para acudir a cualquiera de estos medios de adecuada solución de controversia, cualquiera también puede pedir que se alce la suspensión. También en el ámbito de la audiencia previa, el juez, cuando las partes muestren su conformidad, podrá dictar una providencia oral derivando a estas partes a una actividad negociadora. Se establece por cuánto tiempo suspendemos el procedimiento. Pues esta actividad negociadora, en el ámbito del juicio ordinario, del procedimiento ordinario, se va a llevar a cabo en el ínterin que media desde la finalización de esta audiencia previa que hemos paralizado, hemos suspendido en aras a que las partes lleguen a un acuerdo, hasta cuando esté señalado el juicio. Se debe llevar a cabo en este periodo de tiempo. ¿Qué sucede? Que si las partes ven que oigan, esto está calentito y parece que aquí podemos llegar a un acuerdo, vamos a solicitar con 15 días de antelación una prórroga, que será por una sola vez y por un tiempo determinado. ¿De acuerdo? Tiempo determinado que deben especificar, fijándose nueva fecha de juicio. Es interesante. No es que se quede ahí el procedimiento, nos vamos a quedar ahí un montón de tiempo. No, no. Es que el juicio ya está señalado. Y en este periodo de tiempo, desde la audiencia hasta el juicio, es cuando tenemos que intentar llegar a cabo este acuerdo. ¿Se puede prorrogar? Sí, pero por una sola vez y durante un tiempo determinado. ¿Qué sucede? Tenemos un acuerdo maravilloso. Se puede pedir la homologación. Se comunicará al tribunal que hemos llegado a este acuerdo y se acordará el archivo del procedimiento. Si tenemos la homologación judicial, obviamente, pues tiene efecto ejecutivo para el caso de que no se cumpla. Cuando este acuerdo se logre ante el notario o el registrador de la propiedad, ¿cómo lo acreditaremos? Pues mediante escritura pública o la certificación registral. Luego lo volveremos a decir, pero en el caso de escritura pública se requiere también que se presente el acta de la sesión constitutiva y la final. Recuerdo y vuelvo a reiterar la confidencialidad de este procedimiento negociado. En el ámbito del juicio verbal, aquí hemos tenido reforma. Lo he puesto así un poquito esquematizado con la esperanza de que, bueno, de que os aclare, básicamente os aclare y os facilite a la hora de trabajar. ¿Qué tenemos? Bueno, pues contestada la demanda o en su caso la reconvención, vamos a dar traslado a las partes por 5 días para proponer prueba, que nos digan cuáles son las personas que por no poderlas citar ellos tienen que ser citadas por la oficina judicial, solicitar respuesta a cargo de las personas jurídicas, si bien en el caso de que hubiese anuncio de un dictamen pericial, el artículo 337, este plazo de 5 días comienza desde que se aporte. ¿Cuándo hay que aportarlo? Vamos a refrescar un poco. En el ámbito del procedimiento ordinario y en el verbal, siempre que se tenga el dictamen, hay que aportarlo. Como máximo, en el procedimiento ordinario, con 5 días de antelación al inicio de la audiencia previa, en el verbal, 30 días desde la presentación de la demanda o, en su caso, desde la contestación. Bueno, pues una vez tenemos ya el informe, vamos a dar traslado a las partes por 5 días para esto, para proponer pruebas, citaciones. Vamos a dar este traslado. Y también la actora, aquí es el momento de hacer alegaciones a las excepciones procesales hechas por la demandada. Una vez tengamos todo esto, vamos a dar un nuevo traslado de 3 días a las partes para impugnaciones. ¿De acuerdo? Contestación, traslado 5 días y 3 días más para impugnaciones. ¿Qué viene a continuación? Pues el auto del 438.10, el auto famoso que se ha introducido. ¿Qué resuelve este auto? La impugnación de la cuantía. Señores, aquí es donde la vamos a resolver, cuando no por vía de recurso del decreto de admisión de la demanda.
No, aquí es donde vamos a resolver la impugnación de la cuantía, vamos a resolver las excepciones procesales y vamos a pronunciar, se va a pronunciar el juez o el tribunal sobre la admisión de la prueba y la pertinencia o no de celebración de vista. Contra este auto cabe recurso de reposición que, ojo, sí tiene efecto suspensivo. ¿Nos queda claro el esquema un poco de cómo nos queda el verbal? También, cuando la única prueba a practicarse la documental no hayan sido impugnados estos documentos o haya periciales, pero no se vea necesaria la presencia de los peritos en el acto del juicio, pues se dictará sin previa celebración de vista la sentencia. Quiero que quede claro, si tenéis dudas, por favor, ahora al final me las decís, pero quiero sobre todo que quede claro cómo nos queda el juicio verbal, ¿de acuerdo? Reitero, contestación de la demanda de la reconvención, traslado a las partes por 5 días. Si tienen que presentar un informe pericial, este traslado se hace desde que se presenta, teniendo en cuenta siempre cuándo hay que presentarlo, que no se nos vaya el plazo, y después de estos 5 días volvemos a dar traslado por 3 días para impugnaciones, dejando los autos luego en la mesa del juez o del tribunal para dictar este auto, valga la redundancia. Espero que os haya quedado claro. Decíamos que en el caso de cuando se reclamen cantidades en el marco de los contratos celebrados, de contrato de crédito o hipoteca inmobiliaria, cuando estemos reclamando la abusividad de una cláusula y con los efectos inherentes, que es la nulidad, o cuando estemos reclamando el caso de las cláusulas suelo, aquí está el procedimiento, os lo he copiado aquí un poquito para que veáis cómo tiene que ser esa reclamación del consumidor al concesionario del préstamo. El consumidor remite la reclamación a esta persona física o jurídica. ¿Qué hace el concesionario? La admite, hace un cálculo de la cantidad que tiene que devolver, se pronuncia sobre el carácter abusivo y estupendamente, aquí hemos terminado. Si la rechaza, lo tiene que comunicar con los motivos y ojo, que estos son los que tendrá que alegar en el procedimiento judicial. Importante, aquí le precluye. No puede alegar otros motivos en el procedimiento judicial que los que ha alegado para rechazar esta propuesta que le ha hecho el consumidor. Cuando lo ha admitido, ha hecho el cálculo de la cantidad, el consumidor está de acuerdo, todo es maravilloso, pues se acuerda la devolución de la cantidad. Puede pasar que transcurra un mes y no se ha devuelto la cantidad, ahora veremos qué pasa. Si transcurre el plazo de un mes desde la presentación, se entenderá que el procedimiento extrajudicial ha concluido sin acuerdo cuando hay un rechazo expreso por parte del consumidor, cuando transcurre un mes sin contestar y cuando el consumidor no está conforme con el cálculo o con la posición que ha hecho el concesionario del crédito sobre la nulidad de las cláusulas interesadas. ¿Vale? Quería que vierais un poquito, aunque esto ya es extrajudicial, esto no pasa en el juzgado, ¿vale? Cómo se hace, cómo es este procedimiento previo que tiene que llevarse a cabo y que es exigible, además, lo recoge el artículo 439.5. ¿Qué pasa? Hemos llegado al acuerdo sobre el carácter abusivo, sobre la cantidad de devolver, pero ha pasado un mes y el consumidor no ha recibido el dinero. Pues que devenga un interés legal incrementado en 8 puntos. Ya queda expedita la vía judicial, ya podemos ir al juzgado. Ya hemos cumplido ese trámite previo. De hecho, hemos llegado a un acuerdo y este no se ha cumplido. Ojo, materia de costas. Luego, aquí es que ya tenemos hasta el acuerdo. ¿Y qué ocurre? La posición mantenida durante la negociación puede ser valorada, como estaba diciendo, a efectos de la materia de costas del artículo 394. Este procedimiento extrajudicial tiene carácter gratuito y si se formaliza o la formalización en escritura pública o en una inscripción registral devenga los derechos arancelarios, notariales y registrales como un documento sin cuantía y una inscripción mínima. ¿Vale? Esto, bueno, simplemente así como pincelada. En el ámbito del juicio verbal, la suspensión también la pueden solicitar las partes para acudir aún más a artículo 19.4. Cuando se hubiera suspendido o no hubiera acuerdo, cualquiera de las partes puede solicitar que se alce el señalamiento de la vista. También el juez o el tribunal, antes de la práctica de la prueba, puede derivar
a ese medio adecuado de solución de controversia cuando concurran circunstancias determinadas, las partes estén conformes. Esta resolución podrá ser oral, será una providencia, puede ser una providencia que puede ser oral, suspendemos juicio, derivamos aún más, vamos a intentar llegar a un acuerdo. Aquí sí se establece un plazo máximo, ¿vale? Igual que en el ordinario es en el ínterin entre que termine la audiencia previa y la celebración del juicio, aquí vamos a establecer un plazo. Igualmente, si 15 días las cosas van bien y se ve que hay avances, pero que nos falta un poquito, pues las partes pueden pedir una prórroga, que será por una sola vez y por un tiempo determinado, que deberán especificar las partes, ¿de acuerdo? Sí, esto a ver, yo creo que está muy bien, ¿no? Sí, porque muchas veces ya sabemos los procedimientos de negociación, muchas veces se enquistan, son duros, muchas veces se empieza a ver luz y decimos, vaya, y teníamos ahora ya, es que se nos acababa el plazo, pues vamos a pedir una prórroga, porque esto tiene visos de ir para adelante. Pues así lo haremos. ¿Que hay acuerdo? Lo comunicamos al juzgado y se acuerda el archivo del procedimiento, sin perjuicio de poder solicitar la homologación si se ha adoptado ante notario registrador, como decíamos, la escritura pública o la certificación registral, que tiene carácter ejecutivo, luego lo veremos, está también añadido. ¿Que no hay un acuerdo? Pues o el acuerdo es parcial, levantamiento de la suspensión y señalamos la vista. Importante, carácter preferente del señalamiento de esta vista. Voy a terminar ya esta parte y vamos a tomar un cafelito, que son horas que son propicias para ello. Además, yo entiendo que estaréis cansados, que esto es un poco rollo. Yo lo estoy intentando hacer lo más claro y con todo el cariño, sobre todo para que os sirva a la hora de trabajar. De acuerdo. La... Si quiere Sí, hacemos una pausa de perfecto, 5 minutos estupendo, y volvemos en 5 minutos todos. perfecto. Las causas tasadas de oposición al desahucio por falta de pago de la renta, ya sabemos que además de probar el pago, también la procedencia de la enervación. Se añade el artículo 1 bis, que dice que tratándose de la recuperación de la vivienda, el artículo 251.4, en el caso de la tutela sumaria de la posesión. En el caso de que haya oposición, esta solo puede fundamentarse en la existencia de título suficiente frente al actor para poseer o la falta de título del actor. Esto se recoge, ¿vale? En el caso de que Disculpa, sea... María, Sí, lo que ahora no se le ve ay, por claro. la cámara, Sí. si la puedo activar. No se me ve porque no lo había activado ahora. Ahora, muchas gracias. Vale, gracias. De acuerdo, nos queda claro la oposición en el caso de la tutela sumaria de la posesión o de la tenencia tiene que ser exclusivamente la existencia de título suficiente frente al actor y la falta del título del actor. Estas son las causas de oposición. El artículo 447, bueno, lo he copiado otra vez para un poco para refrescar, ya digo, siempre me gusta refrescar un poquito. ¿Qué no produce efecto de cosa juzgada? Pues la tutela sumaria de la posesión, las demandas de desahucio de finca rústica o urbana por falta de pago o por expiración legal o contractual del plazo y otras declaradas sumarias. Ahora bien, sí que producirán efecto de cosa juzgada las pretensiones cuando acumulemos el desahucio por falta de pago o por expiración del plazo a la de reclamación de cantidades, al impago este de renta. Ahí sí tiene efecto de cosas juzgadas cuando nos dirijamos contra el fiador o avalista también. ¿De acuerdo? El efecto de cosa juzgada este importante cuando acumulamos el desahucio por falta de pago, por expiración legal o contractual del plazo, a la reclamación de rentas. Por sí solo, no. El desahucio por falta de pago y por expiración de plazo, no. Pero cuando lo acumulamos, sí que tendrá este efecto de cosa juzgada. ¿Qué lleva aparejado ejecución? Pues aquí se añade los acuerdos alcanzados por las partes en cualquiera de los medios de solución de controversia que Disculpe, hayan María, de sido... nuevo. Sí, Creo que sí. ahora, si pasa la pantalla, nos está visualizando también. ¿Se está visualizando o Que no? no, que no. ¿Vale un momento? Que no sé por qué no sé. ¿Ahora? Ahora sí, va pasando Vale, pantalla. perfecto, vale. Gracias, perdonad. Bueno, pues como decíamos, se incluye en el artículo 517.2 segundos las escrituras públicas cuando se
el acuerdo en el ámbito de los más se lleve en escritura pública, efecto ejecutivo, la copia de la escritura pública matriz y el testimonio expedido por el notario del original de la póliza. Esto vamos a pasar un poco así, también tendrán efecto ejecutivo. ¿Qué no es susceptible de ejecución provisional? Aquí se suprime la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores, de manera que no puede ser objeto de ejecución provisional los procedimientos sobre paternidad, maternidad, filiación, nulidad del matrimonio, separación y divorcio, capacidad y estado civil, derechos honoríficos de las personas y en el caso de restitución o retorno de menores cuando haya sustracción internacional. Esto es donde no puede haber ejecución provisional. Aquí se ha suprimido esta que os pongo aquí, la oposición a resoluciones administrativas en materia de protección de menores. Vuelve a recoger la posibilidad de que si la parte ejecutante lo solicita y a su costa se pueda atribuir al procurador actividades materiales de ejecución. La actuación es impugnable ante el letrado de la Administración de Justicia y hay que hacerlo de forma personal e indelegable. La actividad está, la actuación está por parte del procurador que colaborará. ¿Qué añade el artículo 550? Lo que os comentaba antes, cuando el título sea una escritura pública, se ha llegado a un acuerdo, se ha recogido en escritura pública, se ha elevado a ellas, deberá acompañarse el acta de la sesión constitutiva y final del procedimiento. También las partes, en cualquier momento del proceso de ejecución, pueden solicitar la suspensión para someterse a mediación. También en estos casos, sobre todo en ejecución, el letrado, también muchas veces vemos, ostras, estas partes, vamos a intentar un poco reconducir la situación a ver si fueran capaces ellas de llegar a un acuerdo extrajudicial y esto lo terminamos aquí. Pues aquí se prevé en el artículo 565, lo relacionamos con el 19.4 y el 19.5. El 19.4 es cuando las partes lo solicitan, la suspensión del procedimiento para esto, y el 19.5 cuando se deriva por parte del juez o el letrado, siempre con la conformidad de las partes. Si tenemos acuerdo, pues si no, estupendo, se archivará el procedimiento de ejecución, las partes pueden solicitar la homologación. Que no hay acuerdo, pues se podrá solicitar, las partes pueden solicitar el levantamiento de la suspensión. El artículo 608, todos sabemos, aquí exceptúa los porcentajes, los límites a la hora del embargo que establece el artículo 607, que era en el caso de la ejecución de la pago de las pensiones de alimentos, cuando la obligación nazca de la ley, cuando sean procedimientos de nulidad, separación o divorcio, los alimentos debidos al cónyuge o a los hijos, o cuando sean en virtud de convenios reguladores que hayan sido recogidos por los decretos y las escrituras públicas. Pues bien, esta novedad tampoco va a regir el límite del artículo 607 en el caso de pensión compensatoria. Ahora bien, se requiere que la parte ejecutante lo solicite y que acredite una necesidad económica que justifique esto, que no se aplique los porcentajes del artículo 607 y que vamos a tener en cuenta. Hay que ponderar la situación económica y de ambas partes, tanto de ejecutante como de ejecutado. En el caso de embargo de frutos, rentas o intereses, ya sabemos, enviamos oficio a quien deba pagarlos para que lo ingrese al juzgado. Bueno, pues se recoge que el letrado podrá acordar que esto lo diligencie el procurador de la parte ejecutante y a su costa. De igual manera, en el caso de embargo de valores e instrumentos financieros, la anotación preventiva de embargo, también podemos autorizar al procurador de la ejecutante para que la lleve a cabo siempre a su costa cuando lo solicite, ojo. ¿Qué tendrá que hacer? ¿Qué obligación tiene? En el plazo de 2 días hábiles deberá comunicar a la oficina que se ha llevado a cabo la anotación o los defectos para la subsanación. El artículo 636 recoge la forma de realización de los bienes distintos a lo que es dinero en efectivo, saldos en cuentas corrientes, divisas convertibles. Es la que convengan las partes y aprobada por el letrado de Administración de Justicia. Y a falta de acuerdo, la subasta judicial, que sería lo que se introduce. El precepto era más largo, se ha reducido y ha quedado así. El convenio de realización aprobado por el letrado de la Administración de Justicia.
El artículo 640 establece que el ejecutante, el ejecutado y, ojo, cualquier que acredite un interés directo en la ejecución podrán convenir el modo de realización de los bienes hipotecados, pignorados o ejecutados, incluida la realización por persona o entidad especializada. Las partes pueden convenir, salvo los bienes que hemos dicho del artículo 636, que es el dinero en efectivo, los saldos, las partes pueden convenir cómo van a realizar esto. ¿Pero qué se requiere? Ahora lo veremos. Si hay un acuerdo entre ejecutante y ejecutado, se acordará por decreto la suspensión de la ejecución respecto de ese bien siempre que no perjudique derechos de terceros protegidos por la ley. Cuando se acuerde la subasta extrajudicial, la transmisión esa requiere un decreto de aprobación por parte del letrado de Administración de Justicia. ¿Y qué se requiere además? Que tener conocimiento, es decir, cerciorarnos que el adquirente ha tenido conocimiento de la situación registral. Además, se requiere la conformidad expresa de los acreedores y terceros poseedores de derechos inscritos con posterioridad al gravamen que estamos ejecutando. Por tanto, en el caso de que haya una venta, una subasta extrajudicial, esa transmisión no es extrajudicial del todo, digamos, requiere una aprobación por parte del letrado de Administración de Justicia. Cuando se lleve a cabo el cumplimiento, se haya acreditado este cumplimiento, acordamos el sobreseimiento, maravilloso, hemos terminado el procedimiento. Cuando no haya cumplimiento, pues el ejecutante puede pedir que se alce la suspensión y la subasta judicial. Aquí ya lo pongo, las enajenaciones deben ser aprobadas por el letrado por decreto. Importante, previa comprobación de que la transmisión se produjo con conocimiento de la situación registral. ¿Cómo la sabemos? Pues con la certificación de dominio y de cargas y con el consentimiento expreso de estos acreedores y poseedores de derechos inscritos con posterioridad. ¿Cuáles son? ¿Cómo se vamos a distribuir las cantidades? Pues conforme a lo establecido en el artículo 654. Ya avanzamos. Primero que se abona intereses remuneratorios, luego el principal, los intereses moratorios y las costas. El testimonio de este decreto es mandamiento bastante. Vamos a introducirnos ya lo que es la subasta de los bienes muebles. Espero que haya quedado así claro, aunque lo haya dicho así un poco rápido, el convenio de realización. Subasta de bienes muebles. Fijamos el justiprecio, por el precio que va a salir, y dictamos el decreto. En este decreto se debe hacer constar que el plazo para el pago del resto del precio, así como para que el ejecutado presente un tercero, empezará a contar desde el cierre de la subasta, ojo, novedad, sin necesidad de notificación personal. Importante. En el plazo de 10 días desde que notifiquemos al ejecutado el decreto de subasta, éste puede manifestar su voluntad de facilitar la ejecución, de facilitar esta subasta. ¿Cómo? Pues aportando fotografías, la descripción, consintiendo la inspección, las visitas, son bienes muebles, bueno, la inspección en el caso de fuera un bien inmueble, permitiendo las visitas. Esto tiene una contrapartida, se puede beneficiar de una reducción de la deuda de hasta un 2% en el caso de los bienes inmuebles del importe por el que se adjudique, que no está nada mal, está colaborando para la ejecución, tiene este beneficio. ¿Cómo vamos a notificarle el decreto? Si no está personado, vamos a enviárselo a su domicilio y vamos a cerciorarnos de que le ha llegado. Firme el decreto, se procede a la convocatoria de la subasta, que se hace en el boletín oficial, y se ordenará. ¿Y qué vamos a publicar? Ahora lo vamos a ver a continuación, lo que dispone el artículo 646. También podemos autorizar al procurador para que lleve a cabo esta publicación, que esto será maravilloso. Y vamos, yo estoy deseando que me lo pidan. Siempre que el ejecutante lo pida, el procurador podrá llevar a cabo este anuncio, lo que nos va a descargar también bastante. Siempre, obviamente, bajo la supervisión del letrado en cuanto al decreto, al edicto, esto habrá que supervisarlo, pero bueno, lo que es el anuncio lo podrá hacer. Si se solicita y determinadas circunstancias, se puede publicar en otros medios públicos y privados. En el caso de determinados bienes, pues imaginaros a lo mejor un montón de chalés en una urbanización súper exclusiva, lujosa, bueno, pues a lo mejor
siempre a cargo de la parte ejecutante. ¿Qué vamos a incluir en el portal de subastas? Pues el edicto, el documento que contenga los datos y circunstancias relevantes y el informe del avalúo de los bienes. Es importante hacer constar en el edicto y en el portal que todo licitador acepta la información existente, la titulación existente y asume la falta de inexistencia. Las consecuencias establecidas en los artículos 650 y 670 para el caso de que las pujas no lleguen a los porcentajes y que el plazo para el pago del resto del precio empezará a contar desde el cierre de la subasta sin necesidad de notificación personal. Esta novedad es importante, ¿vale? ¿Qué se requiere para pujar? Pues identificarse. Si se actúa en nombre propio de tercero, si en el caso en nombre de tercero o terceros, los porcentajes. También se deberá acreditar esta representación y la ratificación del interesado una vez se cierre la subasta. Es importante, salvo que ya conste, porque si no se hace, se perderá el depósito para recurrir y se ordenará la devolución, se podrá solicitar por el letrado que comunique cuál ha sido el siguiente mejor postor con reserva de postura, que ahora veremos. Declarar que conoce las condiciones generales y particulares, ya lo haremos constar también en este edicto y en la convocatoria, y estar en posesión de la acreditación. Modificación de los porcentajes. En el caso de los bienes muebles, ¿qué depósito es? Pues el 10% del valor que le hayamos dado a los bienes o un mínimo de 1.000 euros cuando sea inferior. Esta cantidad se puede elevar o reducir atendiendo y considerando las circunstancias. Importante, el ejecutante puede tomar parte en la subasta aunque no haya otros licitadores. Cuando finalice la subasta no puede mejorar el precio final. Estas son novedades importantes porque aquí se nos está equiparando al ejecutante como un licitador, como un postor más. Y si no hubiera habido pujas, no puede solicitar la adjudicación de los bienes. Pensarlo, es una forma de estar equiparándolo al resto de los licitadores. ¿Quién puede ceder el remate a un tercero? Pues el ejecutante y los acreedores posteriores, sin necesidad de manifestación expresa. Aquí también lo modifica. Ya no vamos a tener que hacerlo por medio de comparecencia a la oficina judicial. No, ya simplemente presentando un escrito y acreditando el pago de la cesión, ¿vale? De lo que ha sido el pago de la cesión del remate. No es necesario la fecha para la comparecencia que venían las partes, pues esto ya no. ¿Qué plazo? La cesión cuando queden los autos pendientes de dictar el decreto de adjudicación y 5 días. Aprobamos el remate, decreto aprobando el remate, aquí lo pueden llevar a cabo, siempre justificando que se ha llevado a cabo el pago. ¿Qué puede suceder? Que el precio de la cesión sea inferior al del remate. ¿Es posible? Sí es posible, pero la deuda se minorará en lo que ha sido el precio del remate. Lo que se haya dado lo que haya dado el cesionario al ejecutante, estupendo, pero yo la deuda la voy a reducir en lo que ha sido la aprobación del remate. ¿Qué pasa si tenemos sobreprecio? ¿Qué sucede cuando el precio de la cesión es superior al del remate? Pues igualmente lo vamos a aceptar, se va a aplicar a los fines de la ejecución y se hará constar en el decreto de adjudicación como un concepto distinto. Si este precio es superior además a lo que se debía al ejecutante superior y hay sobrante, tiene que ingresar este sobrante en la cuenta de depósitos en el plazo de 10 días. ¿Qué sucede si no lo hace? Pues que se produce la quiebra de la subasta. ¿Y cuál es la consecuencia? Que se descontará del importe del crédito, ojo, el equivalente a lo que es el depósito de los demás postores, no solo del suyo. Vamos a descontar de la deuda el equivalente al depósito del resto de los postores y los gastos de la nueva subasta serán de su cuenta. ¿La subasta cuándo se inicia? Pues cuando transcurran al menos 24 horas desde la publicación en el BOE y haya sido remitida al portal de subasta. El solicitante deberá abonar la tasa dando cuenta a la oficina judicial. ¿Que no la abona? Pues puede ser pagada por las demás partes en la ejecución dando cuenta a la oficina judicial de que la han abonado.
Solo se permiten las pujas electrónicas. Es necesario estar dado de alta en el sistema. Las pujas se van a llevar a cabo a través de medios seguros y tienen carácter secreto. ¿Esto qué quiere decir? Que el portal no va a ir informando sobre si hay pujas o no hay pujas. El portal, cuando termine la subasta, va a remitir información certificada de quién ha sido el mejor postor y devolverá el depósito al resto de postores, salvo que hayan hecho la reserva. Para esto es necesario que el postor indique primero si actúa en nombre propio o nombre ajeno y también si consiente la reserva que prevé el artículo 652. Esto es un poquito lioso, pero bueno, no está de más saberlo, ¿vale? Es simplemente que pues las pujas son secretas, el portal nos va a decir, es la hojita esta que sacamos cuando termina la subasta, quién ha sido el mejor postor o que no ha habido postores. Y ya está, no va a decir nada más. ¿Que la primera postura queda sin efecto porque no se complementa el pago del precio? Pues el letrado va a dirigirse al portal y va a pedirle, oiga, dígame quién es el siguiente postor por orden decreciente que ha hecho reserva. Y ahora veremos lo que sucede. ¿Cuántos días tenemos para que se hagan posturas? Pues 20 días naturales. La subasta no puede terminar ni en sábados, domingos, ni festivos, ni en el periodo inhábil, agosto, ni del 24 de diciembre al 6 de enero. Declaración de concurso del deudor, pues hacemos el correspondiente decreto de suspensión de la ejecución y dejamos sin efecto la subasta. Cuando se haya producido la suspensión de la subasta por más de 15 días naturales, conlleva la cancelación y la devolución de los depósitos. Si no alcanza estos 15 días, se reanudan. Simplemente para que lo sepáis, la fecha de cierre, cuando cierra la subasta, cuando concluya la subasta después de estos 20 días, el portal emite una información certificada de quién ha sido el postor vencedor. Si este postor no completa el pago del precio, ojo, en el plazo desde que se cierra la subasta y sin necesidad de notificación personal. Si no lo completa, pues vamos a dirigirnos al siguiente que tuviera reserva de postura. ¿Qué sucede aquí? El letrado va a solicitar o va a pedir al portal que le diga quién ha sido este postor y el portal va a acordar la devolución del resto de depósitos de postores que tengan reserva de la postura. Ahora lo voy a explicar un poco porque es un poco lioso. Vamos a ver si consigo que me entendáis. El portal una vez dice quién ha sido el mejor postor, devuelve los depósitos, salvo los que tengan reserva de postura. ¿Qué es reserva de postura? Pues es simplemente que si el primer postor, el postor vencedor, falla, se le va a llamar. Pero si sucede esto y ya hemos llamado al postor primero con reserva de postura, vamos a devolver ya los otros depósitos. Es como si solo vamos a permitir una reserva de postura. Solo vamos a llamar al primero que haya reservado esa postura. Si la mejor postura cumple los requisitos, pues viene la adjudicación. Estamos dentro de los bienes muebles. Vamos a explicar un poquito aquí lo que son, pues, cuando alcanzan los porcentajes. ¿Qué sucede cuando la mejor postura es igual o superior al 50% en el caso de bienes muebles? Pues aprobamos el remate. El plazo para consignar el resto del precio es 10 días desde la fecha del cierre de la subasta. Y luego, una vez realizada la consignación, decreto de adjudicación. Que si es el ejecutante quien hace esta postura igual o superior al 50% y esta cantidad es igual o inferior al principal, decreto de adjudicación. Que esta cantidad es superior al principal, vamos a liquidar lo que debemos por principal, intereses y costas. Y si hay excedente, deberá ingresarlo el ejecutante en el plazo de 10 días. Si no lo ingresa, quiebra de subasta. Consecuencia, se minorará del crédito el importe del depósito de los demás postores. Cuando la mejor postura sea inferior a este 50%, es aquí donde el ejecutado puede presentar un tercero que ofrezca una cantidad igual o superior al 50% o aunque inferior, sirva para satisfacer
lo que es el derecho del ejecutante para satisfacer la deuda. ¿Qué se requiere? Este tercero tiene que ingresar una cantidad equivalente al depósito y debe hacer el pago del resto del precio en el plazo de 10 días desde que se ha producido el ingreso. Cuando la mejor postura no alcance, cuando el ejecutado no haya hecho uso de esta facultad, ¿qué sucede? Pues que se podrá aprobar a favor del mejor postor siempre que hubiera ofrecido una cantidad igual o superior al 30%. Si es inferior, que satisfaga al ejecutante. ¿Y qué ocurre si no tenemos esto? Pues que se podrá aprobar el remate a criterio del letrado de Administración de Justicia, teniendo en cuenta circunstancias como es la conducta del deudor, y hay que oír a las partes. Si se deniega la aprobación del remate, se puede solicitar el alzamiento del embargo. Cuando el ejecutado haya hecho uso de la facultad de presentar este tercero, el letrado de la Administración de Justicia deberá dirigirse al mejor postor para comunicarle esta circunstancia, con devolución del depósito. Si no hubiera habido mejora, pues el mejor postor, como decíamos, deberá ingresar la diferencia entre el depósito y lo que ha sido la aprobación del remate en el plazo de 10 días. ¿Cuándo puede liberar el bien el ejecutado? Pues en cualquier momento antes de la adjudicación o la aprobación del remate, pagando lo que se deba por principal, intereses y costas. Tema de devolución de depósitos, que siempre, ¿cuándo devolvemos depósitos? Cuando lo que he dicho, cuando el portal comunica la información certificada de la mejor postura, ya devuelve los depósitos de los postores que no hayan reservado. Pero los que han reservado se quedan. ¿Y cuándo se les devuelve a estos? Pues cuando se consigne la diferencia entre la cantidad del depósito y lo que ha sido el remate, cuando el ejecutante haya sido el mejor postor y cuando el ejecutado haya presentado a terceros, siempre que éste ya haya abonado lo que es el depósito que decíamos, o cuando quede sin efecto la subasta. ¿Que tenemos una subasta sin postores? Pues el ejecutado puede solicitar el alzamiento del embargo. En el caso de los bienes inmuebles ya veremos lo que sucede. Se puede presentar a una persona, el ejecutado, por sí o a instancia del ejecutante para que ofrezca una cantidad que ahora luego ya os explicaré. Espero que nos dé tiempo. Cuando finaliza la subasta, esto ya es lo que comentábamos, devolverá los depósitos, excepto lo que corresponda al mejor postor, y aquí hay que añadir, y a los que tengan reserva de la postura. Si en el plazo fijado no abona la diferencia al mejor postor, en el plazo fijado y sin necesidad de notificación personal, repito, no la abona, pues el remate se puede aprobar a favor del siguiente que tenga reserva de postura, siempre que la cantidad ofrecida por este y el depósito del primer postor sean igual al remate principal fallido, es decir, no a cualquier precio. Se requiere que lo ofrecido por este postor que ha reservado la postura más el depósito del primer postor que pierde el depósito sea igual al remate principal fallido. El portal, una vez comunicada la identidad de este postor con reserva, devolverá los depósitos a los demás postores. ¿Os dais cuenta aquí? Parece que solo se admite, digamos, que tenga efectos por una vez una reserva de postura. No que ahora este postor con reserva de postura no cumple, vamos a llamar al siguiente. No, porque si os dais cuenta, aquí ya, una vez hemos llamado a este, ya va a devolver los depósitos del resto y quedará sin efecto la reserva de la postura. Cuando no tiene efecto ni la reserva de la postura, ni lo que ha sido el primer postor, cuando no este no ha abonado la diferencia, ¿qué sucede? Pues que pierde los depósitos. Y bueno, ¿se puede solicitar nueva subasta? Sí, pero tener en cuenta que a instancia del ejecutado se puede pedir el lanzamiento del embargo. ¿Cómo vamos a imputar los pagos? Pues intereses remuneratorios, principal, intereses moratorios y costa. Esto lo hace el letrado cuando hace el decreto de adjudicación. Bueno, pues aquí vamos viendo lo que hemos sacado. Vamos a ver cómo lo imputamos. Al ejecutante se le pide también que establezca cuál va a ser la imputación de los pagos. La certificación acreditativa del remate y de la deuda pendiente que expediremos.
Vamos a ver en el caso de la subasta de los bienes inmuebles. ¿A dónde se aplican las normas que se prevé? Pues se aplica a los bienes inmuebles y a los bienes muebles con un régimen de publicidad similar, excepto respecto a esto las normas sobre adjudicación y puesta a disposición. Con carácter supletorio, vamos a aplicar las normas que hemos visto de los bienes muebles, con las especialidades que vamos a comentar ahora. Importante, certificación de dominio y de cargas que tiene más de 6 meses. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a pedir una nota simple registrada actualizada. Esto se recoge como novedad. Cuando ha transcurrido más de 6 meses desde que se ha expedido la nota de certificación y cargas, vamos a pedir una nota simple registral, no un certificado de dominio y cargas nuevo, sino una nota simple registral actualizada. Vamos a comprobar la vigencia de estas cargas. ¿Cuándo vamos a minorar las cargas? ¿En el caso de la ejecución hipotecaria? No. ¿Por qué? Porque aquí el valor ya nos viene dado. Se establece un valor de tasación a efectos de subasta, que es el que vamos a utilizar. Pero en el caso de ejecución, por ejemplo, de un bien inmueble, llegamos a subasta, requerimos esta certificación de dominio y de cargas, hay que ver cuáles son las cargas preferentes y de igual rango. ¿Y qué vamos a hacer? Pues nos vamos a dirigir a estos acreedores y al ejecutado para que nos informen sobre la subsistencia del crédito y la cuantía. ¿Cómo se hará? Pues a través de la dirección electrónica habilitada. ¿Cuándo tienen que contestar? En 10 días. ¿Que no tuviese esta dirección electrónica habilitada? Pues se lo vamos a dar al procurador para que lo diligente. En el caso de que no cumplan, pues les hacemos los apercibimientos de colaboración del artículo 589 y 591 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. ¿Qué tenemos que adjuntar al portal de subastas? Un poco como el 745-46, pero vamos, aquí es una información un poco más amplia. El edicto. ¿Qué haremos constar en el edicto? La identificación de las fincas, los datos registrales y también el código registral único, el CRU, que viene en las hojitas del registro. Este es el CRU. También hay que hacerlo constar. La documentación que contenga datos relevantes, siempre la certificación de dominio y de cargas. Si hay un informe de tasación extrajudicial, también. Las comunicaciones, en el caso de minoración de cargas, cuando nos hayamos dirigido en virtud del artículo 657, esto también lo vamos a hacer constar, la subsistencia de estas cargas, la situación posesoria, si nos consta, y la posibilidad de visitar el inmueble, teniéndolo a colación de lo que decíamos antes. Oiga, si el ejecutado facilita esta ejecución, facilita esta subasta, también se le premia, acordaros, con la reducción de la deuda de hasta un 2% de la cantidad por la que se apruebe el remate. También se hará constar en el edicto y en el portal las consecuencias de que no supere los porcentajes del artículo 670 y que el licitador acepta la titulación existente o asume su inexistencia. En el decreto, además, se informará igualmente que el traslado para que el ejecutado presente al tercero, en los casos de que pueda y que ahora veremos, comenzará desde la fecha de cierre sin necesidad de notificación personal. Y aquí también, depósito para tomar parte de la subasta, lo elevamos al 20% del valor de tasación o un mínimo de 1.000 euros cuando pues, sea inferior, siendo que se puede reducir o elevar atendiendo a determinadas circunstancias. El artículo 670. Caso de bienes inmuebles, cuando la mejor postura sea igual o superior al 70% del valor, aprobamos el remate, adjudicación. En el plazo de 20 días siguientes al del cierre hay que abonar la diferencia. ¿Qué ocurre cuando esta postura maravillosa, igual o superior al 70%, la hace el ejecutante? Si es superior al principal, vamos a liquidar lo que se debe por intereses y costas. Si no, no tiene sentido porque es que ya no los va a cubrir, ¿vale? Pero si es superior, vamos a liquidarlo y vamos a aprobar el remate, vamos a liquidar lo que se debe por intereses y costas y vamos a hacer la adjudicación, que además hay sobrante, que es superior ese 70% a lo que se debe. El ejecutante tiene que ingresar en la cuenta esta cantidad. ¿Qué pasa si no ingresa? Quiebra de la subasta. Castigo,
Lo digo en plan jocoso, obviamente, pero bueno, también es un castigo porque se le va a descontar de su crédito el equivalente al depósito del resto de los postores y correrá a su cargo los gastos de la nueva subasta. ¿Qué sucede cuando la mejor postura es inferior al 70%? Es aquí donde el ejecutado puede presentar a un tercero que ofrezca una cantidad igual o superior al 60% o inferior si satisface el derecho del ejecutante. ¿Qué requiere? Este tercero deberá haber ingresado el importe equivalente al depósito y en 10 días desde el ingreso deberá abonar el resto del precio. ¿Que no lo hace? Pues perderá el depósito y nuevas subastas. Importante, habiendo pujas y no siendo el mejor postor, el ejecutante, y daros cuenta, la equiparación no puede solicitar ni la adjudicación ni mejorar el precio cuando haya pujas. Hay que seguir las normas estas que estamos viendo de porcentajes. Cuando el ejecutando no haga uso de esta facultad de presentar al tercero, se aprobará el remate a favor del mejor postor si su postura es igual o superior al 50% o inferior si satisface el derecho del ejecutante. Aquí se establece el límite del 40%. ¿Qué pasa si no cumple estos requisitos? ¿Ya no aprobamos remate? ¿Ya no vamos a adjudicar? Se puede, a criterio del letrado, oídas las partes, teniendo en cuenta determinadas circunstancias como la conducta del deudor. Pues sí se podrá. Habrá que verlo caso por caso. Contra este decreto cabrá recurso de revisión. Si se deniega la aprobación del remate, el ejecutado puede solicitar el alzamiento del embargo. En el caso de la vivienda habitual, ¿qué tenemos? Pues que no se podrá aprobar el remate por cantidad inferior al 70% del valor de la subasta, salvo que satisfagamos el derecho del ejecutante. Y ojo, siempre que no sea inferior al 60%. Si aquí tenemos que el ejecutante es el mejor postor, pero ofrece un precio que no cumple estos requisitos y el ejecutado no ha presentado al tercero, el artículo 670 establece que se aprobará el remate de la vivienda habitual, ojo, por el 70% del valor de la subasta o por la cantidad que se deba por todos los conceptos al ejecutante si es inferior, con un mínimo de un 60%. Si el ejecutado ha ejercitado esta facultad de presentar al tercero, el letrado de la Administración de Justicia se deberá dirigir al mejor postor, informándole y ordenando la devolución del depósito. El adjudicatario que acepta, bueno, pues lo que ya sabíamos, la subsistencia de las cargas y gravámenes anteriores y se subroga la responsabilidad de ellos. Cuando se reclame para constituir la hipoteca del número 12 del artículo 107 de la ley hipotecaria, que es la hipoteca constituida sobre el derecho del rematante sobre los bienes inmuebles subastados, el letrado expedirá testimonio del decreto aprobando el remate, aun antes de haberse pagado el precio. Ojo, suspendiéndose el plazo para pagar el precio del remate. ¿Vale? Esto es una excepción que quería ponerla para que, bueno, supieseis que existe. Cuando se solicite para constituir esta hipoteca, la expedición del testimonio del decreto de aprobación, que suspende además el plazo para pagar el precio del remate y la posibilidad de liberar el bien, como en los bienes muebles, cuando se abone lo que se deba por principal, intereses y costas, dictando decreto, acordando la cancelación de la subasta o dejándola sin efecto si ya ha concluido, porque esto lo puede hacer el ejecutado en cualquier momento anterior a la aprobación del remate o de la adjudicación. Volvemos a incidir en el tema del depósito. Esto es que muchas veces suscita dudas. ¿Cuándo se devuelven los depósitos? Pues los depósitos, como os he dicho antes, ¿vale? Lo devuelve el portal cuando comunica al mejor postor, salvo los que tengan la reserva de la postura. Y es lo que hemos dicho anteriormente. ¿Qué pasa si no tenemos ningún postor? Bueno, pues que se puede solicitar por el ejecutado el alzamiento del embargo, pero aquí es donde os decía antes
Desde la finalización de la subasta desierta, el ejecutado puede por sí o a propuesta del ejecutante presentar o designar a una persona que se adjudique el bien por un importe de un igual o superior al 50% o por cantidad que se le deba al ejecutante por todos los conceptos, siempre que no sea inferior al 40%. ¿Puede ser por menos? Volvemos a lo mismo. Sí, cuando se oiga a las partes, se vean las circunstancias, se tenga en cuenta la conducta del deudor. Contra este decreto cabe el recurso de revisión. Que sepáis que existe, que aunque la subasta quede desierta, esta posibilidad la prevé la ley, o bien del alzamiento del embargo o de presentar a esta persona. Y siempre las partes de común acuerdo pueden solicitar la celebración de una nueva subasta. ¿Pueden las partes pedir la suspensión para someterse a mediación aquí en esta fase? Sí, sí que pueden. Acordaros que lo que dijimos al principio, solo no se puede ya cuando se haya señalado día para votación de deliberación y fallo del recurso de casación. O sea que aquí podríamos. ¿Qué hacemos con la subasta? Pues si se suspende por más de 15 días, se queda sin efecto, y si las partes no llegan a un acuerdo, pero no ha alcanzado esos días, se reanudará. Lo normal es que más de 15 días pasen. O sea que se cancelará y si no han llegado a un acuerdo, pues se volverá a convocar la subasta. Hemos terminado con la ejecución, esto, bueno, que modifica a razón de estos medios adecuados de solución de controversia. Nos quedan 10 minutitos. Quiero terminar también con las conclusiones y con que me hagáis alguna preguntita. Las medidas cautelares, cuando se hubieran acordado antes del inicio de un más o durante su pendencia y las partes llegan a un acuerdo, bueno, pues deben de poner el acuerdo de manifiesto al tribunal y también deben pronunciarse sobre el mantenimiento, el alzamiento o la modificación. Si ambas solicitan el alzamiento, pues se hace el decreto y estupendo. Se podrá solicitar en 20 días desde la terminación del procedimiento de negociación. Cuando no hay acuerdo, pues damos cuenta al tribunal y vemos a ver qué pasa. En el ámbito del monitorio es simplemente que tengáis en cuenta en el caso de que haya o de que se transforme en verbal porque haya habido oposición, tengáis en cuenta los trámites que hemos visto del verbal, del traslado a las partes por 5 días para la proposición de prueba, para la citación de las personas y luego traslado sucesivo por 3 días para las impugnaciones y el auto que prevé el artículo 438.10. ¿De acuerdo? Pues aquí habríamos terminado lo que son las modificaciones que hemos tenido en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Así como conclusiones, he puesto aquí un poquito que nos haga reflexionar la introducción de estos medios adecuados como requisito previo de procedibilidad. Hemos pasado de que sea voluntario a que sea obligatorio. Incluso pensar de que no se admita la demanda. Esto lleva controversia y artículos doctrinales bastante interesantes, porque claro, estamos dando a la parte la posibilidad de la tutela judicial efectiva, le estamos requiriendo previamente que hayan intentado un acuerdo. Yo creo que es algo que es bastante positivo, intentar, pues eso, siempre la conciliación, la mediación, el hablar, el acercar las posturas para llegar a un acuerdo que siempre va a ser beneficioso para ambas partes. ¿Se requiere abogado en estos más? Pues cuando se trata de una oferta vinculante y exceda de los 2.000 euros. ¿La forma de materializarse? Bueno, pues ante notario, registrador, el letrado, jueces de paz, la conciliación privada. Aquí os lo pongo un poco. Lo que quiero que tengáis aquí es lo que os hablaba antes. Los teléfonos y los emails, por si necesitáis, son Centro de Mediación de Cataluña, son encantadores, os van a ayudar un montón si lo necesitáis y de verdad que yo os invito a que, pues eso, si lo necesitáis, llaméis, os pongáis en contacto con ellos, os aclararán cualquier duda. También la web del centro la he puesto aquí. Como así también como conclusión, en la sentencia oral en el juicio verbal, la introducción del concepto de abuso del servicio público de justicia, la exoneración o la moderación en materia de costas cuando haya una propuesta de más a la que no hubiese acudido y la resolución sea coincidente. Y bueno, en materia de ejecución aquí, importante
El artículo 608, acordaros, también se podrá solicitar que no se apliquen los límites del artículo 607 en el caso del embargo cuando se trate de la pensión compensatoria. Se elevan los porcentajes, los depósitos para participar en la subasta y al ejecutante se le tiene como un licitador más con las mismas reglas. Y bueno, la disposición transitoria novena, ¿cuándo vamos a aplicar esto? Pues esto lo que establece esta disposición transitoria es que los procedimientos incoados con posterioridad a su entrada en vigor, es decir, el 3 de abril. Pero esto, como sabemos, nos puede causar problemas porque el procedimiento, esto ya va a depender de la oficina cuando incoemos. Por desgracia, no vamos incoando al día. Ojalá esto cambie. Ahora, aprovechando los nuevos tribunales de instancia, podemos organizarnos de una mejor manera y llevar la incoación al día. Esto es lo que establece la disposición transitoria. Acordaros de lo que nos pasó con el tema de los recursos y la audiencia provincial, que se llegó al acuerdo que se aplicarían a los procedimientos presentados con posterioridad. Y nada más. Y esto sería todo. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que no haya sido mucho rollo y sobre todo espero haberos aclarado un poco lo que ha sido la reforma, que tengáis el PowerPoint para ayudaros un poquito. Y nada, y si tenéis alguna duda, mi email no lo he apuntado, lo podía haber apuntado perfectamente porque si tenéis alguna duda, de verdad, podéis plantearme lo que queráis. Mi mail es mariasr@xyj.gencat.cat. No obstante, por el nombre y apellidos ya lo encontraréis. Y nada, ha sido un placer estar con vosotros esta tarde. Ahora, si queréis, abrimos turno de preguntas. Si hay alguna pregunta. Sí, hem estat agafant les preguntes al xat. No sé quantes preguntes tindrem temps a fer. Les que no puguem contestar ara les enviarem per correu electrònic contestades, per tant no patiu, que es contestarà tot. Començo per ordre. La primera, en Jaume pregunta si el artículo 19 también permite transacción judicial en los procedimientos especiales como por ejemplo monitorios. En los procedimientos monitorios cabe también. En los procedimientos monitorios no está prohibido el llegar al acuerdo. No está prohibido someterse a transacción, mediación, no está prohibido. Donde se prevé expresamente, es los que os he recogido aquí, donde expresamente lo prohíbe la ley orgánica. ¿De acuerdo? No, yo no vería ningún problema. Vale, llavors, Laura pregunta si en el caso del artículo 23.4, solo el acto de comunicación al procurador se habilitaría en el proceso de ejecución. No entiendo muy bien la pregunta. Solo en la comunicación del procurador me imagino que se refiere para la realización de las tareas de ejecución, para colaborar con la ejecución, digamos, requiere que sea habilitado o autorizado por el tribunal, el procurador, porque así lo haya solicitado. Y deberá acreditarlo a la oficina por escrito, que ha llevado a cabo esta u otra actividad de ejecución. No sé si eso es a lo que se refiere, sino que me lo ponga o que me lo escriba, porque el procurador puede realizar estas tareas, pero necesita la previa habilitación. Y una vez esté habilitado, tiene que comunicar que ha llevado a cabo estas actuaciones a la oficina judicial, que es aquí donde no necesitaba la firma del abogado el escrito. Vale. Luego Emma pregunta si en la inhibición a vige se ¿Sí? hace simplemente con la incoación sin necesidad de haberse dictado orden. Cuando se incoe un procedimiento penal, sí, sí. Y son de los delitos que comprende el artículo 1 de la Ley Orgánica, ya lo dice el precepto, cuando se incoe el procedimiento o se adopte una orden de protección. Siempre que no haya empezado la vista, siempre que no haya dado comienzo a la vista o la comparecencia. Vale. Entonces, Vanessa pregunta una duda sobre la sentencia in voce del nuevo verbal. Si hay abogado, ¿también se notifica la resolución, aunque ya sea firme? Sí, es que la sentencia hay que redactarla igualmente y la vamos a notificar aunque sea firme, sí. Bueno, yo por lo menos voy a dar orden de que se notifique. Aunque sea firme, que se notifique. ¿Vale? O es que daros cuenta, si no tenemos ya la sentencia redactada, pues la notificamos. Aunque ya sea firme porque las partes han declarado que no van a recurrir.
Albert pregunta, en relación con el artículo 155, las notificaciones a particulares, ¿a través de qué medios telemáticos se deben hacer? ¿Por correo electrónico, clave, etcétera? A los particulares no son de las personas que vienen obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia, pero pueden haber optado por este medio. Si han optado por este medio, por medios electrónicos se hace. Si no, pues en la forma que veníamos haciéndolo, por remisión. En los desahucios, ya en muchos vemos que en el contrato ya el arrendatario ya establece una dirección de email. La dirección de email no es un lugar seguro para realizar los actos de comunicación. Ojo, no es un lugar seguro, pero lo podemos utilizar para ponernos en contacto con esa persona y decirle, oiga, tiene usted aquí, tiene que recoger este acto de comunicación. La forma no es la segura. El CTAG ya establece cuáles son los puntos seguros y la dirección de email no es uno de ellos. Pero sí que nos ayuda muchísimo. De hecho, daros cuenta que hay que consignarlo en la demanda. La forma sería a través de la sede judicial electrónica, Noticat. Así lo podríamos hacer, que esto, tener en cuenta, por favor, también el tema de los DNI y los NIF, que esté bien introducidos en el sistema. Entonces, Cristina pide si puedes poner algún ejemplo típico de infracción de buena fe procesal y de abuso de derecho para los que nunca lo han visto. Pues mira, eso muchísimos. Cuando tenemos un procedimiento en el que nos están recurriendo todo, cualquier diligencia de ordenación que es de mero trámite, venga, recursos, recursos, ¿qué ánimo tienen esos recursos? Pues causar dilaciones. Y eso yo creo que se nos ocurren bastante. Yo en ejecución he tenido bastante. Diligencia de ordenación que dictábamos, recurso. Pues ahí yo entiendo que no estás recurriendo con un fondo, estás recurriéndome para dilatar el procedimiento. Ese se podría ser un ejemplo. Luego ya para finalizar, que ya hemos pasado la hora, Eva pregunta si en un divorcio contencioso reconducido a mutuo acuerdo porque las partes llegan a un acuerdo que se presenta al juzgado y cuando se le cita a ratificar el actor no ratifica y el proceso se archiva, cuando tienes que iniciar un nuevo proceso para que se cumpla ese acuerdo, ¿hace falta MASC? Pues esto ya va a ser en función de lo que diga cada letrado. Yo no lo exigiría. Yo ya no lo exigiría, porque aquí ya vamos a dar vueltas, a ver, vamos a dar miles de vueltas. Si ya lo presentaron, pasó de contencioso a mutuo acuerdo, yo ya no lo exigiría ahí. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Sí, no os preocupéis, el resto, que en todo caso las preguntas han quedado registradas, será trasladado a María y también se contestará por correo electrónico. Sí, y por favor, cualquier duda, cualquier cosa que tengáis que os pueda ayudar, me escribís y estaré encantada de ayudaros. Y Sí, nada, mucha suerte ahora a por nuestra todos. parte, María, muchísimas gracias, de verdad, Gracias, porque ha sido gracias a una vosotros. exposición muy clara, muy completa. Creo que el resto también lo opina que de verdad que se ha explicado muy bien. Y Muchas que ha sido gracias. una sesión muy interesante y útil seguro para todos para conocer todas las implicaciones y novedades de esta ley 125 en el ámbito civil. I a la resta, bueno, només dir que moltes gràcies també a tothom per la vostra assistència, per la vostra participació activa. Hem recollit més de 30 preguntes i esperem que la sessió de veritat hagi estat realment profitosa. I us recordem també que els que heu assistit tindreu també dret a obtenir un certificat d'assistència i que les respostes a les preguntes que no han quedat contestades ara es farà per correu electrònic. Y Res més? puedo decir una cosita simplemente Sí, a todos, que muchísimas gracias, que mucha suerte ahora con la implantación que tenemos los tribunales de instancia y que estemos animados y trabajemos todos conjuntamente para que esto funcione y vaya sobre ruedas. exacto, eso hace falta, colaboración entre todos. Sí, gracias a todos.